Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a ver si en la voluntad del Señor, porque el tiempo siempre, en el tiempo el hombre acosa. Estamos viendo 1 Tesalonicenses capítulo 3, adelantando, en realidad viendo, entendiendo el sentimiento de Pablo. Hermanos amados, el Espíritu Santo escogió esta carta y eligió presentárnosla por medio de los sentimientos y las emociones que Pablo estaba experimentando por sus hermanos. Esto no es simplemente, yo acá me quebranto, soy muy llorón, a veces me da pena no controlarme. Yo quisiera haberme arrodillado y derramar mi alma en gratitud al Señor por lo que hicimos, pero me contengo porque, no sé, nos hace falta más esa libertad, ¿cierto? Pero hay algo que no puedo evitar, es el gozo, la alegría que siento, no solamente por él, sino por aquellos de ustedes que próximamente en este ejemplo con Jonathan y Agustina van a tomar este paso de honra al Señor, que es un pacto matrimonial. Hablamos de Sebastián y Tatiana, hablamos de Kevin y Kelly, hablamos de Andrés y Geraldine. 4 familias más que suman para la gloria del Señor. Por eso, hermanos, esto se ve en el amor práctico de Pablo también, esa sincera, esa auténtica preocupación. Hermanos, lo que tenemos es que mirar a través de esta carta cómo el Espíritu Santo utiliza la parte emotiva de Pablo para enseñarnos algo. No es casualidad, y Pablo no está escribiendo fuera del control divino. Así que Pablo expresa de maneras, ya lo vimos, no vamos a repetir obviamente lo que venimos viendo desde el verso 17 del capítulo 2. Por la gracia del Señor terminaremos hoy como preludio a un gran tema que se viene en el capítulo 4. Pero vamos con calma y con tiempo y el Señor será honrado, hermano. Lo importante es que estas palabras, lo que está acá, hermanos amados, eso es palabra de Dios. Yo solo matizo con mi pobre sabiduría para poderles presentar a ustedes, por ejemplo, esforzándome en esto, de mi auténtica preocupación por el bienestar de ustedes. Porque, amados hermanos, también no solamente nos preocupamos por el bienestar espiritual de todos nosotros, sino hacemos algo, una acción sincera para hacer todo lo que está o todo lo que podamos por el bienestar espiritual de todos nosotros. Y después de esto, después de que vemos y hemos actuado para sumar a su bienestar, a su madurez, a su crecimiento espiritual como iglesia individualmente, tenemos el gozo, que es donde estoy ahora, un gozo real y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Yo creo en el Señor y lo he estado viendo que algunos de ustedes han avanzado en este proceso y me alegra mucho, porque lo que viene después, que fue lo que quedó pendiente en la última enseñanza, es lo que está en el capítulo 3, versículo 9 al 12. La prueba de nuestra preocupación, de nuestro esfuerzo, de nuestro gozo por el bienestar espiritual de ustedes, hermanos, es que se va a manifestar en 3 cosas que más adelante Pablo las reafirma en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Es el gozo, la oración y la acción de gracia. Lo primero que debe generar es el gozo. El gozo me lleva a orar y la oración me lleva a darle gracias y gloria al Señor. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, ¿no? Por lo que vimos, la preocupación, lo que hemos hecho, el trabajo de amor y el gozo que viene del Señor por ver a la iglesia crecer y madurar. Pablo, a través de estos 3 versos, del 9 al 12, nos va a enseñar lo siguiente: su gratitud, que es a donde también queremos llegar. Nos va a enseñar la razón, el fondo de su gozo, el origen de su gozo. Y nos va a enseñar también cómo se debe pedir en medio de ese gozo en acción de gracias, porque Pablo era muy específico en sus oraciones. Él quiere hablarnos de su relación o la relación completa entre el Dios triuno. Ya veremos eso en el verso 11. Y algo muy interesante es el verso 12 y 13, que nos va a hablar que hay una relación entre amor y santidad. Y vamos a ver cómo lo explicamos para que, hermanos, entiendan cómo está relacionado estos 2 aspectos de nuestra nueva vida en Cristo. Entre más amamos, más santos somos, porque Dios es amor y Dios es santo. Vamos a ver cómo, por la gracia de Dios, podemos explicar esta gran verdad. Porque este último punto del verso 12 y 13, capítulo 3, nos lleva a lo próximo que veremos en el capítulo 4. Para mí este es uno de los capítulos más maravillosos en mi fe.
sobre todo lo que tiene que ver con el verso 13 en adelante, ¿no? Cuando habla de la venida del Señor. Pero antes de eso, Pablo nos enseña que hay una conexión, hay una relación, hay un hilo conductor entre la santidad, el amor y la venida de Cristo. Eso es lo que veremos próximamente, hermanos. Les adelanto el menú espiritual de la cual todos ustedes serán partícipes por la gracia del Señor. Entonces tienen sus Biblias ahí en sus manos. Vamos entonces, mis amados hermanos, a la Escritura. Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9. ¿Cierto? Ahí arrancamos, ahí vamos en el proceso, ¿no? Ahí queda simplemente, ustedes se fijan en mí, Biblias en sus manos, síganme en la Escritura, escuchen al Señor y el efecto el Señor lo estará mostrando a través de estos días. Entonces, Pablo, después de enseñarnos cómo se siente, cómo se actúa, cuál es el efecto del amor de Dios entre los hermanos, o sea, el amor que Dios ha puesto en nosotros, Pablo reconoce que tiene una deuda con el Señor. Y él no encuentra la manera de dar a él gracias o acción de gracias al Señor por sus hermanos. Capítulo 3, versículo 9, primera parte. Por lo cual, dice Pablo, ¿qué acción de gracias puedo dar? Eso era lo que él decía. Y yo cómo le agradezco al Señor por unas cosas. Porque Pablo primero expresa lo que siente. Él no se queda solo sintiendo, actúa. Después de actuar y ver el resultado se goza. Porque, hermanos, es increíble y es algo que debe ser entre nosotros. Lo que más debe predominar es gozarme con los que se gozan, dolerme con los que se duelen, pero no alegrarme por el que se duele o por el que está mal. Eso es contradictorio. Yo debo gozarme con el que se goza, dolerme con el que duele, pero no alegrarme por el que está dolido o en dificultad. Que hay una incongruencia ahí. Hermanos, el domingo hace 15 días... un hermano que conocemos se comprometió de una manera pública delante de ustedes, de la iglesia, a orar en acción de gracias por un aspecto específico de la relación con un hermano, ¿cierto? Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Un hermano y amigo. La pregunta es, y sin necesidad de una respuesta, y apelando a la conciencia del hermano que me está escuchando, sí, que preguntaría, ¿sí lo hizo? ¿Sí me entienden la pregunta? ¿Lo hizo en esta semana? ¿Oró en acción de gracias por ese aspecto específico de su relación con el hermano a la cual él se comprometió aquí públicamente? Y eso también lleva a la pregunta a nosotros. Esperamos que todos nosotros en nuestra obediente intencionalidad, mis amados hermanos, nos hubiésemos comprometido en el corazón también a hacerlo los unos por los otros. Vuelve la pregunta, ¿hicimos la tarea? Que quede la conciencia de ustedes exactamente, ¿no? Pregúntese, a usted se dará la respuesta. Algunos dirán con vergüenza, no lo hice. Otros en su corazón se alegrarán porque están generando en ustedes y en su alma una disciplina que nos va a beneficiar a todos, que es ¿cuál? Dar gracias por quien comparte conmigo la comunión. Entonces, la razón de este consejo y motivación, que hicimos esa dinámica, que ojalá se haya realizado por causa del Señor y no por la presión de grupo, obviamente no es comprobable, solo el Señor lo sabe, es que todos nosotros nos propusiéramos hacer algo que motivara, que reflejara, que fuese testimonial para dar gloria al Señor entre nosotros. O sea, démonos motivos para estar agradecidos con el Señor, esa es la razón. El sábado anterior hubo una situación que yo vi el efecto después en los hermanos de cómo, en la manera en cómo lo hicieron, le dieron gloria al Señor al reconocer errores en algunas actitudes, pero también al reconocer el perdón entre nosotros. Y eso fue bueno. La gloria es para el Señor también. Entonces, hermanos, cuando esta dinámica que surgió, yo digo que ya por el Señor también en cierta manera, porque yo creo que estoy hablando de lo que el Señor quiere que ustedes aprendan, no estoy hablando mis motivaciones personales, aunque a veces emotivamente mezclo, el resultado natural, sincero, no engañoso, de todo esto que hemos visto a través del estudio, ¿no? La preocupación, la acción, el gozo y después la acción de gracias, ¿no? En oración al Señor, tiene que ser o debe ser una obra del Espíritu. En realidad lo es el Espíritu Santo el que genera entre nosotros esa actitud
¿no? Debe ser por eso de manera espontánea y va a ser natural, aunque puede ser creada de manera artificial, ¿cierto? Alimentando las emociones, pero no el espíritu, ¿no? Pero estamos acá siendo honestos, hermanos, delante del Señor que está aquí en algún lugar, aquí en el local, sentado, llenándolo todo con su gran, maravillosa presencia, hermano, que a Él no lo podemos engañar. Y por tanto la intención de su corazón, Él conoce las profundidades de nuestra alma y sabe si en verdad hemos tenido esa intención de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado en Tesalonicenses capítulo 3. El afán, el deseo, el anhelo de estar acá reunido. La acción que lleva a eso, proponerme la intencionalidad de estar hoy acá y también el gozo. Porque el gozo es diferente a la felicidad. El gozo que nos genera por la obra del Espíritu Santo, el congraciarnos, el compartir, el, valga la palabra, gozarnos, el orar los unos a los otros, todo lo que conlleva ser lo que somos ahora, hermanos. Y es en este momento porque, como dije, eso se puede falsificar, ¿no? Dar motivos emocionales para aparentemente glorificar al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, por ejemplo, la alabanza que hoy cantamos debe ser muy bíblica, porque sonó muy bonita, ¿cierto? Muy dinámica, muy emotiva. Pero vaya pensando, hermanos, en la letra que cantamos. ¿Sí? No solamente la emoción nos lleva a cantar en ese aspecto, porque eso debe venir del Señor, sino con intencionalidad. La letra que cantamos debe buscar honrar al Señor. Entonces, hermanos, cuando el Señor suma la intención de todos y cada uno de ustedes, su preocupación por la comunión, el trabajo de amor que hacemos los unos a los otros durante la semana, el gozo natural que debemos estar sintiendo los unos a los otros por nuestro crecimiento espiritual, es en ese momento, hermanos. Eso es milagroso. Se ve, también se siente y se va a reflejar también afuera como aquí adentro, porque eso es obra de Dios. Es el momento, hermanos amados, cuando vamos a ver o a sentir la presencia del Señor de una manera muy, muy personal. ¿Cuántos oraron, hermanos? ¿Cuántos oraron? ¿Cuántos oraron por el hermano que está a su lado? ¿Cuántos oraron para prepararse para venir hoy acá? Señor, abre mi corazón, ayúdame a entender. ¿Saben que el Señor en Lucas, en el milagro que vamos a ver en Marcos 6, 45 al 52, cuando Él anda sobre el mar y hace lo que estamos estudiando, los invito los jueves para conocer el Señor. Él da la razón por qué ellos aún no habían entendido y sus corazones aún estaban endurecidos. Por eso la palabra les tiene que repetirse y repetirse y repetirse y repetirse hasta que ustedes entiendan o hasta que sus corazones endurecidos se abran. ¿Cuántos oraron para venir hoy acá con un corazón sensible? ¿No? Sin ninguna clase de prejuicios, sin ninguna clase de predisposición como de prevenciones, ¿no? Abierto su corazón. Señor, estoy dispuesto a oír, háblame, Señor, por medio de ese humilde hermano al que le corresponda acá, por medio de la alabanza, por medio de un consejo de alguien que se acerque a mí para animarme y consolarme en medio de un dolor, una situación. Señor, abre mi corazón. ¿O cuántos de ustedes oraron porque la razón principal por la cual hoy nos reunimos es presentar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes oraron por el que tiene la responsabilidad de la palabra? ¿Cuántos de ustedes oraron para que el Señor respaldara la palabra que hoy vamos a seguir presentando de manera poderosa? ¿Cuántos han orado para que el Señor esté protegiendo y guardando a aquel que tiene responsabilidad? Porque es atacado de muchas maneras, todos somos atacados, pero Satanás se enfoca en aquellos que tenemos más responsabilidad en cierta manera, y eso es una tarea muy delicada delante del Señor, presentar la palabra de la manera incorrecta. Hay que hacerlo de la manera correcta, hermano. ¿Cuántos oraron por mí? Lo digo con respeto y con humildad, para que el Señor me protegiera y me guardara de todo estorbo y de ataque de Satanás, porque esa es la intencionalidad que el Señor quiere, ¿no? Entonces Pablo dice en Tesalonicenses, ¿qué gracias puedo dar? ¿No? Recuerden, la palabra dar, que está aquí en Tesalonicenses, da la idea de pagar una deuda. Es como, o sea, yo le debo al Señor algo, ¿y cómo hago para pagar esa gran deuda de gratitud con Él? Ese es el término de la palabra dar. Porque Pablo debía algo en cierta manera. ¿Y qué era lo que debía? Y si vemos la historia de lo que hemos visto hasta ahora,
Él sentía alegría, gozo en el Señor, porque los hermanos en Tesalónica, a pesar de la persecución, era una iglesia que estaba firme en el Señor. Una iglesia joven, hermanos. Nosotros tenemos aquí 20, 30 años más o menos, ahí estamos llevando las pruebas, situaciones, avances, retrocesos. Pero esta iglesia, hermanos, no tenía más de 2 años cuando Pablo partió y ya era conocida en toda la región de Macedonia. Y su fe se extendía. Y Pablo le daba gracias al Señor. Porque estos hermanos en Tesalónica también amaban a quienes les presentaron la palabra. Honraban a quienes les dirigían. Por eso Pablo lo vuelve a recordar en el capítulo 5, versículo 2 en adelante de esta misma carta. Porque el amor fraternal de ellos fue contagioso. Porque la fe de ellos se veía y se daba testimonio, ¿no? Porque la fe se manifiesta en la fe que salva, la fe que creemos y la fe que vivimos, todo en un solo paquete. ¿Cómo nos ven las personas, nuestros familiares, nuestros más cercanos en la fe que estamos viviendo? ¿Cómo se refleja eso afuera, nuestros vecinos? Cuando su casa sea abierta para presentar la palabra a sus vecinos, cuando vean, ay, allá el vecino, pongo un ejemplo, Wilson, con respeto, abrió estudios bíblicos. Pero ¿qué tal? Y es solo un ejemplo, no es verdad, solo ilustración. Pero es que la vida de ese hermano, y eso que se dice evangélico, ¿cierto? Debería ser así, no. Es un llamado de atención, hermanos. Cuando vayamos a su casa a abrir la palabra y los vecinos nos vean, ¿qué dirán nuestros vecinos de nuestro accionar, de nuestra vida y nuestros testimonios? Bueno, y Pablo también daba gracias porque él entendía, Pablo entendió quién era el que daba fuerza o firmeza a los creyentes. Él entendió espiritualmente quién era la fuente. Yo les pregunto, ¿quién es la fuente de nuestra firmeza? ¿Quién es la fuente de su firmeza, amado hermano? Hoy, el Señor Dios, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa es la fuente de nuestra firmeza. Hermanos, ¿cuántas veces, aunque no de manera corporativa, aquí en la comunión, nos hemos visto desanimados, ¿verdad? Atacados por el pecado, débiles, desanimados tanto que decimos, ya no vuelvo más, no, ya me pierdo, ¿qué hago para desaparecer? No me busquen. Pero milagrosamente, hermanos, recibimos una fuerza y un ánimo que solo viene del cielo. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, cuando tantas veces hemos querido dejarlo todo y volver atrás, el Espíritu Santo nos ha traído firmeza por medio de su palabra, por medio cuando estemos en esa crisis, alguien toca nuestra puerta, oh, gloria a Dios, un hermano que viene a orar por nosotros, un hermano que está pendiente, un hermano que incluso está orando por cada uno de nosotros, cualquiera, y aunque no esté de manera presencial ahí, el Espíritu Santo ha respondido su oración y ha fortalecido al débil en su ánimo. Porque el Espíritu Santo es la fuente de toda firmeza. Por medio de la palabra, por medio de los hermanos, por medio de la iglesia, para poder hoy, hermanos, agradecer al Señor su preservación y ánimo para nuestra perseverancia. Miren Hebreos 10, 38, 39. Vamos a Hebreos 10, 38 y 39 y les digo, mas el justo vivirá por la fe. Mi alma no se complacerá en él. De pronto estoy leyendo en la Nueva Biblia Latinoamericana, me inclina a usar mucho esta versión, pero si lo leen en la Reina Valera, no se preocupen. La idea está ahí, dice, mas el justo vivirá por la fe. Lean todo el contexto de Hebreos 10. Fíjense que en Hebreos 10 el apóstol Pablo hace una advertencia porque se cree que es el apóstol el autor de esta epístola. No tiene autor, pero los comentaristas creen de muchas formas que es el apóstol Pablo. Dejémoselo al Señor. El autor de la carta a los hebreos en su contexto del capítulo 10. Léanlo, hermanos. Y si usted no está formado por lo que dice aquí, lo que usted va a leer en Hebreos, hermanos, amados, tengamos cuidado porque tal vez nuestra perseverancia no es tan firme como nosotros quisiéramos. En Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 más o menos, arranca el contexto hasta el versículo 39. ¿Qué dice? Dice, mas el justo vivirá por fe. Lo voy a leer en Reina Valera. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, el Señor está cuidando a su iglesia.
Él la está preparando, la está santificando, la está cuidando, la está sustentando. Pero nosotros somos los que debemos mostrar a través de nuestra fe y del amor la preservación de nuestra alma. Por eso Pablo le daba gracias al Señor y no a los tesalonicenses, ¿no? Pablo daba gracias de muchas maneras. Miren Tesalonicenses 2:13. Primera, síganme, ahí vamos. No se me distraigan, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Cuántos Pablos y cuántos Pablas, dijésemos el masculino y el femenino hay aquí que oran de esta manera? ¿Algunos se atrevería a alzar la mano? No lo haga, obviamente, no es para honrar al hombre, pero ¿cuántos de ustedes, sin cesar, dan gracias a Dios por lo que somos? Capítulo 1, versículos 5 y 6 también Pablo lo menciona, dice en el 5 y 6, porque Pablo daba gracias por la manera en que el Señor llegó a ellos, ¿cierto? Cómo fueron ellos transformados, cómo fueron ellos cambiados por la obra del Señor. Pablo daba gracias al Señor por todo eso, mis amados hermanos. Pablo sin cesar constantemente era un hombre grato. ¿Cuántos de nosotros lo somos en verdad? Y eso nos hace muy buenos en ese aspecto, nos sensibiliza a nuestros propios hermanos. Hermanos, en el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico y correcto, Dios siempre se lleva la gloria. Esta es una prueba de la doctrina sana, de la alabanza sana, de la oración sana, de la comunión sana, de la oración sana, del amor sano, de la obediencia sana, la gloria para el Señor. Y si eso significa entregar nuestra vida, se debe hacer para la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor o la gloria de Dios se va a manifestar por medio de nosotros en el testimonio, en nuestra fe, en nuestro obrar, en nuestra perseverancia. Ya lo dije anteriormente, la iglesia es de Cristo, hermanos. Él la forma. Él la sustenta, Él la cuida. Pero la iglesia, hermanos, les advierto si hay alguno acá, yo sé que no, pero nunca está de más advertir. La iglesia del Señor, ustedes, nosotros, no estamos diseñados para satisfacer gustos personales o acomodarla a mi parecer. Porque hoy día, tristemente, la iglesia del Señor es una iglesia a la carta. Sí, ¿entienden la idea? Una iglesia donde yo voy y yo pido lo que quiero que la iglesia tenga, ¿no? Para sentirme bien, para funcionar en ella, para crecer en ella, para fortalecerme. Entonces yo leo la carta y digo, quiero esta iglesia. Me voy en esta iglesia, allí voy a funcionar porque es la iglesia a la carta, en la cual yo sí me voy a sentir en cierta manera correctamente ubicado para servir, para funcionar y para crecer. Porque de esa manera digo, bueno, ellos van a ser dignos de tenerme en su presencia. Hay pensamientos así, hermanos. Y es un pensamiento muy, muy equivocado, hermanos. La iglesia está para que a través de cada uno de nosotros reflejemos la gloria del Señor. La acción de gracias fluya, porque eso es algo, si no somos agradecidos, hay una falla en su fe. Si no oramos con gozo y acción de gracias, hay una falla. Mire su corazón. Miremos el corazón como iglesia, ¿no? Porque eso debe fluir de manera visible. ¿Por medio de qué? Pablo lo enseñó. Sincera preocupación por el bienestar espiritual de mis hermanos, acciones por el bienestar espiritual de mis hermanos, gozo por el bienestar espiritual de mis hermanos y al final acción de gracias al Señor por ese resultado. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9 de la segunda parte, porque Pablo dice, ¿qué acción? ¿Yo cómo agradezco al Señor? Bueno, Pablo tenía razones. ¿Tiene usted razones para dar gracias por la iglesia en la cual está? Oramos insistentemente de día y noche por la comunión en la que vivo. ¿Qué tan dispuesto estoy a servir y a vivir la vida de Cristo en la comunión de la iglesia local? Y Pablo es muy reiterativo. Miren el verso 9, la segunda parte. El gozo de Pablo. Pablo estaba tan agradecido al Señor al expresar su gratitud y gozo. Repite la misma idea. Mire, nosotros nos regocijamos, versos 9, ¿cierto? Capítulo 3, verso 1 de la segunda parte.
Después de la palabra vosotros, dice, por todo el gozo con que nos gozamos. Muy repetitivo, ¿no? Yo cómo le agradezco al Señor por todo el gozo con el que delante de Dios me voy a gozar. ¿Por quiénes? Entonces, ¿cómo debe ser el gozo delante del Señor? ¿De qué manera debe ser? ¿A medias, tres cuartos, completo? ¿Cómo debe ser el gozo? Completo, hermanos. ¿Delante de quién? ¡Ay, pastor, qué buena palabra! No vuelvan a hacer eso. Hace años algunos se acercaban, eso el ego, uy, madre, no cabía aquí. ¡Oh, hermano, qué bien enseñó! ¡Qué pecado tan horrible me llevaron a cometer! Mi ego soplado. Yo tuve que aprender con la humillación, hermanos, que la gloria es para el Señor y no para nosotros. El gozo debe ser completo y toda acción de gracias delante de nuestro Dios, pero también a causa de ¿qué? La segunda parte del verso. Pablo daba gracias de ¿qué? Delante de nuestro Dios, pero ¿por quién? Por cada uno de vosotros. Dice, a causa de vosotros. Miren, hermano, las vidas de los hermanos. Miren los amigos que tenemos acá. Las amistades que se forman, el lazo que nos une, el amor que nos impacta, hermanos. Y el obrar que estamos haciendo como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos amados, que sentimos y expresamos de una manera personal en oración o corporativamente gratitud y gozo similar al de Pablo por la iglesia? Por eso, hermanos, les animo. Hermano Miguel, le faltó un poquitico ser más inquisitivo en eso. Jueves de oración y estudio bíblico. No es una reunión más, como es la reunión pobre de la iglesia. No, hermanos, es tan efectiva y tan poderosa como la que hoy realizamos. Por eso, hermanos, les animamos a hacer de nuestras reuniones de oración de estudio bíblico sean enriquecidas por su presencia, para que tengamos motivos de darle gracias al Señor. ¿Por qué debemos orar, hermanos? ¿Por cosas personales? En algún momento. Pero el Señor quiere que oremos más por la realidad espiritual que debemos vivir como iglesia. Para que el Señor siga orando por medio de nosotros, para llegar a otros con el Evangelio. Tenemos que ser evangelizadores, hermanos, para que el Señor siga sosteniendo a los hermanos en la fe, motivándonos a usar nuestros dones para la obra del ministerio, para que sigan ustedes considerando y apoyando y también, como dice, teniendo en gran estima a sus propios pastores. Ahora, hermanos, si algunos están esperando que la iglesia sea perfecta para darle gracias a Dios, entonces nunca va a haber gracias a Dios. Porque de este lado de la eternidad, mis amados hermanos, la iglesia nunca será perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Ni siquiera la iglesia en Tesalónica era perfecta. La diferencia, hermanos amados, está en que Pablo, yo lo vi, la diferencia es que Pablo tenía ojos para ver la gracia de Dios obrando a través de ellos. No era iglesia perfecta. Más adelante dice en su segunda carta, o también como dice en la primera, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, y más adelante amonesta a los perezosos de la iglesia. El que no quiere trabajar tampoco coma. Pero Pablo podía ver a través de su espiritualidad, con esos ojos, la gracia de Dios obrando a pesar de las necesidades que ellos tenían. ¿Qué necesidades tenemos, hermanos, nosotros? Tenemos necesidades de seguir creciendo, tenemos necesidades de seguir sirviendo, tenemos necesidades de seguir madurando en nuestros dones y servicios, tenemos necesidad de salir, hermanos, a enseñar la verdad, porque el capítulo que viene después es el preludio al anuncio de que el Señor pronto viene. Y cuando dice que el Señor pronto viene, hermanos, cuando eso suceda ya no habrá marcha atrás. Tendremos que presentarnos delante del Señor. ¿Cómo fueron las oraciones de Pablo? Miren en el capítulo 3, versículo 10. Vimos el 9, ¿no? Entonces Pablo dice, no encuentro cómo dar gracias al Señor por todo esto, pero yo oro por ustedes porque ustedes me han generado a mí gozo. Y dice el verso 10, ¿cómo oraba Pablo? Noche y de día. ¿Por qué no dice de día y de noche? ¿Por qué no dice de día y de noche? Lo dice al contrario. ¿Por qué? El teólogo de la calle. No, hermano, no. Puede ser una explicación muy interesante que conlleva una serie de conclusiones y toca como Himeneo y Fileto entregarlos a Satanás para que... No, mentira. No, sí te puede ver, pero no creo que sea eso.
En cierta manera yo digo que es como yo lo vi así, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Cuándo es el momento en que nos preparamos para el siguiente día? En la noche. Yo lo vi así, ¿no? Miguel también su respuesta es correcta, perdonen la broma. Entonces, mi amado hermano, sí, en la noche es donde me preparo cómo va a ser el día, y durante el día sigo orando. Yo lo hago así. En la noche oro, Señor, para el día que viene mañana, concédeme la vida en tu misericordia, pero también quiero vivirla para tu gloria. Y en el día sigo orando, Señor, por cada uno de ustedes. Es como lo que a mí me pareció que Pablo era en ese momento, su acción. ¿Y cómo lo hace él? Porque esas son oraciones muy características de Pablo. Él oraba ¿cómo? Pero primero, de noche y de día. Segundo, con gran insistencia. Y él oraba específicamente, ¿por qué? Verso 10. ¡Ay! Yo quiero ver su rostro. Yo anhelo verlos. Me hacen falta. Los amo, hermanos. Quiero estar allá. Hermano, el Señor no le contestó la oración hasta 1 año, 2 años después, en su segundo viaje misionero, que él puede volver a Tesalónica. Pero él no por eso se desmayó. No por eso desmayó, perdón, o se desanimó en su accionar de orar, porque él seguía orando por sus hermanos. Y él era específicamente, ¿no? Quiero ver el rostro de ustedes y por eso oro de día y noche, pero yo voy a ir con un propósito. Para que me inviten, para tener momentos de distracción, para ir a jugar alguito, para visitar familias. No, Pablo no era para eso. Aunque el efecto se puede hacer ver, porque Pablo, ¿qué buscaba? Verso 10, la última parte del verso 10. ¿Qué buscaba Pablo? Completar la fe. Oiga, hermano, ¿se dan cuenta que usted completa la fe de su hermano? Eso no es solamente el anciano pastor que enseña. Si usted tiene la responsabilidad, hermano, mírese bien, mire su corazón, amado hermano y hermana, que usted ha sido diseñado y el Señor tiene un propósito para usted en esta mañana, acá y en adelante y siempre, que usted es lo que falta para completar el rompecabezas, llamémoslo así, de la vida espiritual de su hermano. ¿Qué tal que usted deje de hacer, de orar, de motivar, de animar, de exhortar, de dar ejemplo con su hermano? Y su hermano por esta causa llegue débil a la presencia del Señor. O sea, no maduró completo. Va a llegar biche. Cuando el Señor dice, vea, yo lo tenía a usted para que le completara la fe. Por eso todos los ministerios que aquí se hacen, alabanza, la exalto mucho, porque obviamente la visible. Pero hay ministerios calladitos que no se ven. Están todos diseñados para presentarlos delante del Señor con santidad, hermanos. Con reverencia. Con obrar, porque no cualquiera puede servir, hermano. Eso no es tan fácil. Es que lo demás es un favor que hacen, pero no es el servicio de Dios. No piense, hermano, eso. Si usted viene a servir, tiene que cumplir condiciones que están en la Biblia. Si no las cumple, no pida servicio. Pero el Señor le ha dado a usted la responsabilidad de hacerlo. Y obviamente al entender esta verdad, usted se prepara. Por eso hay servicios que son calladitos. Usted no ve a un señor de amarillo por ahí moviendo cables. ¿Quién se ha acercado a darle las gracias al hermano? ¿Quién le ha dicho, hermano? ¿Alguno? ¿Honestamente? Sí, perfecto. Sí, Wilson. Amén. Así, ponme el ejemplo. Un hermanito que llega los jueves calladito. Calladito, el hombre no. Llega y se sienta. ¿Cierto, Tico? Tico, calladito. Sí, son ejemplos que se ven. Calladito, nadie los ve, pero el Señor sí los está viendo, hermanos amados. El que se sienta a dirigir el Gloria. El que maneja ahí el computador o la ama, está abierto, el que llegue primero. El jueves llegó primero Alvarito y Alvarito nos bendijo con la dirección. Estaba preparado Alvarito. Entonces el que llegue primero. Entonces yo creo que aquí va a haber una pelea. Van a llegar desde las 4. Pero la gloria es para el Señor, mis amados. Entonces, Pablo tenía 2 cosas en el verso 10, ¿cierto? Petición y propósito. Primera petición, ¿qué es lo que le pidió al Señor? Señor, permíteme regresar a Tesalónica. Específicamente, día y de noche, oraba por eso. ¿Pero con qué propósito? Quiero completar la fe de mis hermanos. Porque Pablo entendía que la única manera de hacerlo, ya vamos a ver al verso 11. La fe de la iglesia era por medio del obrar de Dios en ellos. Por eso él comienza en el verso 11 con esto. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor les haga crecer. Y también dice, les haga abundar en amor unos para con otros. Porque Pablo expresaba un anhelo. ¿El anhelo cuál era? Ir a Tesalónica, el propósito, completar la fe
Y él lo expresaba de qué manera: yo quiero que el Señor dirija mis pasos para regresar. Yo quiero que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Ahí están todos los motivos de oración de Pablo, ¿cierto? 4 motivos de oración. Quiero ir a verlos, quiero completar la fe de mis hermanos, quiero que el Señor me lleve allá, bueno, parte de la primera parte de la oración, pero quiero que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Miren la oración de Pablo, ejemplo para nosotros, hermanos, una oración intensa y continua. ¿Por qué Pablo oraba tan intensamente y por qué nosotros debemos orar igual, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Porque Pablo estaba consciente de que hay una guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante lo enseña. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, esto no es un paseo. Si alguno le ha enseñado que la vida cristiana es el camino de rosas, es que usted viene a facturar, sin todo salud, dinero, posesiones, pida, con el video que vi de un mal pastor, mandándole el video a la iglesia que mi esposa está embarazada. Por tanto, hermanos, espero de ustedes que me estén surtiendo, porque voy a necesitar pañales, les hizo el listado. Entonces espero, hermanos, que ustedes, no, hermano, ¿quién es eso, hermano? Estamos es para servir, no para recibir. Porque lo que quiero decir es que detrás de esa intención no estaba el Señor. Se me vino el ejemplo, pero quiero decir que detrás de esto no está el Señor. Tenemos una lucha, hermano, de todas maneras. Y una lucha que dice, porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:18, leamos allá, tengan en Tesalonicenses que ahí estamos, de aquí para allá. Pero el verso 18 dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuál es el estorbo de Satanás para usted hoy, mi hermano? El de ayer. ¿Cuál es? ¿Trabajo? Estamos viendo en los jueves el costo del discipulado. Por eso les invito, digo que a Miguelito le falta un poquitico más empuje ahí. Hermanos, costo del discipulado. Ser seguidor del Señor no es fácil. Pide un costo, va a doler, implica sacrificio. Porque el mismo Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y Pablo entendía esto. Pablo entendía que Satanás está constantemente estorbando. Y sabe que él va a agarrar a la oveja más débil, ¿cierto? ¿Cuál es la más débil? Cuando el cazador está acechando, ustedes han visto el león cómo acecha, ¿cierto? ¿Cómo acecha el león? Él sale, no, él es escondido. Y avanza 1 centímetro. Y avanza 2 centímetros. ¿Y a quién se dirige? A la oveja que se alejó, a la que está sola. Y cuando ve la distancia apropiada, hasta ahí llegó esa oveja. Hermanos, no podemos dejar a nadie atrás. Ni usted está llamado a alejarse de la comunión para que Satanás gane ventaja sobre usted y como león rugiente se lo coma. Hermanos, por eso somos canzones aquí, perdonen la expresión, motivándoles, ayudando. A veces yo me acerco a algunos animales a que vengan a la comunión y veo en sus ojos como que, uy, otra vez. Y que hermanito, Dios les bendiga, nos vemos, esa es mi tarea, hermano, perdóneme, lo haré hasta que el Señor me lo permita. Ya otro cuento es que usted no obedezca, ya es otra historia. Porque Pablo entendía, yo lo entiendo, hermanos, de que Satanás estará ahí buscando cómo desanimarnos, cómo estorbar. Hermanos, ¿qué están permitiendo ustedes? ¿Qué estorbo le están permitiendo al enemigo para que gane ventaja? Dice la Escritura. La respuesta sería obviamente ninguna, Señor. Por eso Pablo oraba. Debemos estar conscientes de la obra del enemigo, hermano. Él está actuando, ¿no? En toda nuestra intención de obediencia. Estamos rodeados de enemigos feroces que nos quieren matar, hermanos. ¿Qué más motivo de oración? Deberíamos estar aquí ya clavados orando de rodillas, Señor, porque nos cuidara de esa amenaza. ¿Qué más motivo de oración, hermanos, que orar para que la obra de Dios, porque tenemos un enemigo que es también poderoso, no hay que menosvalorarlo, va a presentar oposición? Entonces, ¿qué vamos a orar? Que el enemigo no presente oposición. No, eso no nos interesa. Él presenta oposición por la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos corresponde si nos dejamos ganar por esa posición en cierta manera, ¿no? Entonces, ¿de por qué debemos orar, hermanos? Señor, danos el ánimo de venir siempre a la comunión, ¿no? Necesitamos depender del Señor en oración para que la iglesia pueda hacer la obra del Señor.
¿Qué más motivo de oración, hermanos? ¿Qué más motivo de oración de saber que tenemos un Dios poderoso, hermanos? Satanás es una miseria delante de los hijos de Dios, una miseria delante del Señor. Él incluso un sencillo ángel sin nombre lo atará y lo enviará al abismo por 1000 años. Y ese bocón llamado Satanás no podrá decir no lo haga, porque ese ángel irá bajo la autoridad de Dios. Y Satanás será atado 1000 años, Apocalipsis capítulo 20. Yo aquí hablo con la seguridad que me da el Señor. Pero si yo estoy débil, yo no me le enfrento al demonio, porque si estoy débil, él me come completo. ¿Sí me entienden? Yo aquí le hablo porque estoy envalentonado, pero él es poderoso, hermano. Tampoco lo menosvaloremos, ¿no? Pero tenemos la victoria en el Señor. Por eso tenemos que estar orando, hermanos. Servimos a un Dios poderoso que controla todas las cosas, hermanos, para su gloria y para su honra. Nada hace el enemigo sin permiso de él. Entonces tengamos en cuenta eso también. O sea, ni Pablo se quedó cruzado de brazos, ni nosotros debemos quedarnos cruzados de brazos esperando que Dios obre y quite obstáculos. Debemos expresarle a él que los quite, obviamente, pero debemos actuar por fe también. ¿Cierto, no? Hay un problema. Esperemos que el Señor lo quite. Oremos, oremos. Y el problema está ahí años y años. Y oremos, sigamos orando que el Señor quite el problema ahí. No, hermanos, avancemos, actuemos, movámonos en oración, siempre presente y siempre real entre nosotros. ¿Qué más motivo de oración como iglesia, hermanos? Capítulo 3, versículo 11. Espero en la gracia de Dios terminar. Miren una revelación teológica que hay acá en el verso 11. A ver si ustedes me ayudan, porque debo mencionarla porque aquí está. El Reina Valera traduce correctamente el verbo. La Nueva Biblia Latinoamericana la traduce de manera incorrecta, o sea, no es de acuerdo al original griego. Y me explico, porque aquí hay una enseñanza teológica en el verso 11. Y en el 12 también, bueno. Vamos a ver si ustedes me ayudan y aprenden. Hay que mencionarla. Pablo creía que Cristo es Dios. Amén. ¿Cierto? Por eso llama, dice... o llama a Jesús nuestro Señor en el verso 12 en el verso 11, mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces él creía que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos esa verdad hoy? Amén, ¿cierto? Entonces la palabra que fue usada en la traducción de la Septuaginta, que fue la traducción al griego de los escritos judíos o del Torá y el Pentateuco y todo, siempre traducen la palabra Jehová como Señor. Y es correctamente traducida. Entonces, en el Nuevo Testamento, cada vez que vemos o encontramos la palabra Señor o a Jesús como el Señor, lo está igualando al Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí me entienden? Le está dando a él el nivel, lo cual lo tiene, de Dios mismo. Entonces, Pablo le ora a Jesús lo mismo que al Padre, y le está dando a Jesús porque Jesús es Dios. ¿Creemos que Jesús es Dios? Amén, hermanos. Porque ahorita se está metiendo mucha enseñanza que quiere quitarle a él. Por eso el apóstol Juan advierte en 1 Juan 4, probad a todo espíritu. Porque muchos vendrán diciendo, él no es tan Dios como espera ser. En el estudio que les vuelvo a animar, mis amados hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 53, 54. Verso 46, 47, disculpen. Vamos a ver a Jesús como Dios. Vamos a ver ese aspecto de Jesús como el hombre y como Dios. Pero miren, vamos a ver, ustedes me ayuden y aquí terminaríamos. Dejamos para la próxima vez, si el tiempo lo permite. A ver, conocen la gramática, ¿cierto? Entendemos gramática, verbos, sustantivos, adjetivos, proverbios, ¿cierto? Artículos, todo esto. Muy bien, entonces vamos. Dicen en el verso capítulo 3, versículo 12. Ahí está la enseñanza. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Leí correctamente? ¿Cierto? Leí correctamente, ¿no? ¿Cuántos sujetos hay? ¿Cuántos sujetos hay en la oración? A algunos les fue duro en gramática de pronto. ¿Cuántos sujetos? Hay dos, ¿no? Les voy a ayudar. Dos. ¿Cuáles? Dios y Padre nuestro, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? ¿Sí me entienden? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, como hay dos sujetos, el verbo que acompaña la acción del sujeto debe estar como. Si hay dos sujetos que son plural, dos sujetos, el verbo que acompaña la oración, ¿cómo debe ser? También en plural, ¿cierto? Doy un ejemplo. Miguel y Silvia vienen a la iglesia. ¿Lo dije bien?
¿cierto? Dos sujetos en plural, verbo en plural. Miguel y Jenny vienen a la iglesia, ¿correcto? Pero miren lo que dice el Señor, y aquí Él revela su presencia, hermano. Porque si yo dijera, Miguel y Jenny y Silvia, incluyendo a Silvia y Luz Marina, viene a la iglesia, ¿qué sería ahí? Ya no suena, ¿cierto? Hay un error, hermano, usted está hablando mal. Pues resulta que el Espíritu Santo acá está usando el verbo de dos sujetos, usa el singular. Y dice, el Reina Valera sí lo tradujo bien. El Nueva Biblia Latinoamericana lo tradujo diferente, pero todas las otras demás versiones traducen dos verbos, dos sujetos, que hay acá, y el verbo en singular, no en plural. Y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo sería correctamente? Dirijan nuestros caminos a vosotros. Porque estaría hablando de dos personas diferentes. Pero como el Padre y el Hijo son uno, Él utiliza el singular. Bonito, ¿no? Mas el Dios y Padre nuestro dirija. ¿Sí me entiende, no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Danielita. Danielita tiene los ojitos así. Danielita. Dos verbos, dos sujetos, hacen plural. Verbo que acompaña la acción de los sujetos debe estar en plural. ¿Cierto? Entonces aquí el Señor va a revelar un aspecto teológico muy, muy importante. Recordándonos que el Padre y el Hijo son uno. ¿Cierto? Junto con el Espíritu Santo subsisten en una sola esencia divina, ¿no? Que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese Dios del que Pablo está hablando acá, está aquí hoy. No los dioses, no está hablando de dos dioses, ni de tres dioses. Un Dios que se manifiesta como el Padre y como el Hijo. Miren 2 Tesalonicenses 2, 16, 17. La misma historia, el mismo ejemplo, para que vean que no fue un error de Pablo ahí o del traductor. 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. ¿Listos? Y leo. Me pasé. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el conector indica que están en el mismo paquete de lectura. Aquí invierte Pablo, no importa, lo importante es entender la enseñanza de la Trinidad de Dios. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, no dice nos amaron, y nos dio, no dice nos dieron, consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele, no dice consuelen, sus corazones y los afirmen, no dice los afirmen en toda obra y palabra buena. ¿Me entienden el ejemplo? Ahí está en 2 Tesalonicenses, el mismo ejemplo. Dios manifestado, un Dios manifestado en dos personas, pero las acciones de ellos mismos. Creo que fui claro, ¿cierto? Es perfecto. Si alguno no entendió, alce la manita y por el interno le respondemos. Ahí está en la Biblia. Eso es lo que me pareció interesante demostrar, hermano. Qué bonito, ¿no? El Señor nos está diciendo, mire, yo estoy involucrado, toda mi esencia en ustedes. El Espíritu Santo, el Dios Padre y el Hijo están acá presentes, hermanos. Y Él quiere que oremos de acuerdo a lo que la palabra nos está mostrando en Tesalonicenses. Esa sincera preocupación, ese accionar por nosotros, ese gozo que nos da ver resultado. Y como resultado final, valga la palabra, de rodillas, hermanos, dándole al Señor en toda oración por nuestro gozo, acción de gracias a Él. Pablo le está dando aquí a dos personas, a Jesús, nuestro Señor y Padre, para que Él como único Dios dirijan su camino hacia los hermanos. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la petición que Pablo le ofrece o le pide a Dios único? Al Dios. Hoy en día se está intentando dañar ese aspecto de la Trinidad de Dios, ¿no? De la esencia divina. Tengamos mucho cuidado. O con recibir mentirosos, ni gnósticos, ni testigos, ni mormones, nada. La Escritura dice, si alguno viene con una doctrina diferente a la que ha sido enseñada, con tal ni siquiera coman. Así que no corran riesgos, hermanos. Tráigalos aquí, que aquí les hablamos. O llámenme, que yo voy en su auxilio. Con todo respeto. ¿Cuál es entonces la petición de Pablo? Dice, oro intensamente con gran insistencia día y noche, ¿para qué? Para poder ver el rostro de ustedes. La intención de Pablo, ¿cuál sería? Completar la fe. Porque la palabra completar acá, hermanos, significa restaurar algo defectuoso o concluir un entrenamiento. La iglesia necesita concluir su entrenamiento. La iglesia necesita ser completada, hermana.
hermanos, perdón, madurar, crecer, funcionar, porque no es una iglesia perfecta, recordemos eso, hermanos, como tampoco nosotros lo somos. Entonces Pablo veía a través de sus ojos, como ver con los ojos de Dios en gracia, la obra de Dios sin descuidar sus necesidades, porque su entusiasmo no le va a restar a él objetividad. Entonces, hermanos, busquemos el balance, ¿no? Debemos ser balanceados, porque tenemos la tendencia de los extremos, ¿no? Para algunos la iglesia está bien, para otros, porque yo he hablado con algunos, todo está bien, cuando digo, pero es que faltan cosas, pero para ellos está bien, como para otros la iglesia está mal, ¿no? Porque tal vez están esperando una iglesia a la carta, ¿no? Yo quiero una iglesia que haga esto, que haga esto, que haga esto. No, hermano, la iglesia está de acuerdo a esta carta, a este menú, no al menú que nosotros queramos formar, ¿no? Sepan que la iglesia bíblica de Maús Santa María, hermanos, ni está todo bien, ni tampoco está todo mal. Pero sí tenemos muchas razones, mis amados hermanos, para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, por lo que Él ha hecho en nosotros. Nos falta crecer, nos falta santidad, nos falta perfeccionar el amor. Ayer un hermano en la clase, quiero honrar al Señor por la disposición del hermano. Buena clase, ¿cierto? Varones, ¿sí? ¿Fue buena la clase? Muy bien, perfecto. No va a mencionar al hombre, pero él sabe. El Señor le siga bendiciendo y a todos los que se han dispuesto. Lo que digo, hermano, es que Él nos ayudó a crecer y Él reconoció algo en una situación muy particular. Y eso es bueno reconocer, como los hermanos que estuvieron involucrados en el asunto reconocieron al tiempo las razones y el origen de lo que sucedió. ¿Quedó superado, hermanos? Varones, ¿cierto que sí? Amén, ¿sí o no? ¿Qué nos ayudó eso? Más unidos, más amigos. ¿Cierto? Como dijo un hermano aquí, no siempre las cosas van a ser como queremos. Bueno, hay que aprender en ese amor, hermanos, a suplir esas situaciones de ánimo o de emoción, de emotividad. Entonces, hermanos, nos falta crecer en conocimiento, nos falta crecer en madurez. Yo sé que con esa situación crecimos en madurez un poquito más. Y vi la obra del Señor, por eso yo me gozo mucho. Ustedes me vieron que con esa situación yo no hablé mucho, pero vi el efecto después y me dio alegría, hermanos. No fue algo que duró semanas ahí, sino se arregló inmediatamente. Eso es motivo de gozo, hermano. Eso quiere decir que el Señor está orando en los caballeros. Hermanas, sigan orando por esos varones. 9 caballeros, nos faltaron más. Anima a los que no vinieron, por la razón que haya sido, que no pudieron. ¿Cuántas damas subieron ayer, hermanos amados? ¿Cuántas? No humillen, 20. Sé que han llegado casi a 30 en algún momento. Ok. Varones, ¿qué hacemos? Bueno, hermanos amados, para ser conscientes e intencionales, ¿no? Vamos a crecer en ese aspecto, ¿no? Crecer en nuestro celo, crecer en tantas cosas, hermanos. Vamos a dejar aquí porque el próximo tema es muy bonito, que tiene que ver con el verso 12. Hermanos, miren Pablo lo que ora en 5 minuticos, solo 5 minuticos. Denle la gloria a Dios porque es que, hermano, no lo puede evitar. Verso 12 y 13, que Pablo dice que el Señor les haga crecer y abundar. ¿Cómo? Verso 12 y 13, ahí los dejo como el abrebocas. El Pablo está orando por eso, que el Señor les haga crecer y abundar en amor. ¿Qué? Unos para con otros, para con todos, como también ustedes han visto que nosotros lo hacemos con ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo pide que el Señor nos haga crecer y abundar en amor? Para ser afirmados en nuestros corazones, pero ¿en qué aspecto, hermanos? Santidad. Miren la relación, esto lo vamos a ver, hermanos. Esto lo vamos a ver la próxima vez, porque la palabra abundar es, el Señor les haga crecer y abundar es que rebase, hermanos, rebose, que no nos falte. Hay una relación entre amor y santidad. Eso es lo que yo quiero enseñar y lo veremos la próxima vez que nos veamos. Hubiese querido enseñarlo hoy, pero el tiempo no nos alcanzó, a pesar de la intención que teníamos, hermanos amados. Vamos a dejar ahí de verdad, y yo sé que el Señor me va a dar la gracia de terminar con ustedes, y no es el próximo domingo, la próxima vez que nos veamos. Esta relación entre amor y santidad, hermanos, es muy importante, porque Pablo lo menciona, nos haga crecer, abundar en amor, ¿cierto? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Él no dice en otra cosa. Él no dice en comunión, Él no dice en servicio, Él no dice en otro, dice en santidad. ¿Delante de quién? Delante de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque el tema que viene, Tesalonicenses 4, Pablo comienza a hablar de todo esto. En el verso 1 habla de la santidad, verso 1 al 3,
ya estamos estudiándolo, y en del 1 al 9 más o menos, del 9 en adelante habla del amor fraternal, santidad de amor, y en el verso 13 comienza a advertir de la venida del Señor. Hay una relación, hermanos, entre el amor, la santidad y la venida de Cristo. Y eso es lo que, hermanos amados, vamos a ver la próxima vez que nos veamos, ¿cierto? La próxima vez que el Señor me dé la gracia de estar con ustedes, podamos entonces, hermanos amados, ver ese aspecto de, y lo paso aquí ya, me pasé, una conexión entre la santidad y el amor y la segunda venida de Cristo. Padre Celestial, Señor de gloria, gracias te damos, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, y hablar al corazón de tu pueblo, Señor, como me has hablado a mí, Señor, de una manera tan directa, tan confrontadora y tan humillante para mí, Señor. Soy un siervo inútil, Señor, y perdóname. Yo quisiera tener más juventud, Señor, y más fuerzas para entregar lo que me falta para tu causa. Pero no puedo, Señor, solo dame la fuerza. Dame el valor, Señor, dame el temor de que en estos años que tú en tu misericordia me permitas a mí, Carlos Alberto, vivir delante de ti, en servicio aquí delante de tus hijos, tu iglesia. Pueda, Señor, hacerlo de una manera correcta, aunque con fallas, Señor, de una manera temerosa, aunque con fallas. Pero, Señor, no quites de mí, Señor, el gozo, Señor, la alegría y la satisfacción, Señor, de saber que hicimos la obra, de ver a tu pueblo crecer, madurar y proyectarse, Señor, de ver a otros venir a la comunión, Señor, y enriquecernos. Ver a nuestros niños chicos crecer, Señor, primero en salvación y después en servicio. Señor, permite que mis ojos vean esto. Gracias, Señor, por los que hemos orado hoy, Señor amado. Bendice, Señor, a Jonathan y a Justín en este paso de testimonio. A Sebastián, a Tatiana, a Kevin, a Kelly, Señor, a Andrés y Geraldine, Señor. Bendice, Señor, y a través de ellos muestra tu gloria, tu obrar, tu honor, todo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor amado, y no permitas que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.